de Córdoba, Eduardo Angelos. Por eso ya mismo tenemos una comunicación con la provincia de Córdoba para tener más información al respecto. Exactamente, Gabriela Origlia está en línea. Gabriela, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hace tardes. minutos murió 3 veces, fue gobernador de Córdoba, candidato a presidente, perdió frente a Carlos Menem en el 89 la presidencia y una vez senador nacional después de esa derrota, 2 en toda su historia. Murió Eduardo Angelos, 85 años, un político de raza, como a él mismo le gustaba definirse, y un hombre que sin lugar a dudas ha marcado la historia política democrática de la provincia de Córdoba, ¿no? Para bien y también por que ha sido una figura, como toda figura destacada, discutida, con amigos muy leales y también con enemigos. Hace muy poco tiempo, un año, por primera vez su partido, la Unión Cívica Radical, le rindió un homenaje. Antes el peronismo lo había hecho 2 veces, esta cosa que tiene la dinámica de la política, ¿no? Bueno, pero lo bueno, perdón, es que entonces tuvo su homenaje en vida, cosa que no sucede muchas veces. ¿Qué padecía Angelos? ¿Tenía alguna enfermedad crónica de base? ¿Qué es lo que pasó? Sí, mira, se había fracturado una cadera. Hacía tiempo que tenía una enfermedad, un cáncer, que lo había hecho entrar y salir de diferentes internaciones en varias oportunidades. La última internación hace unos días fue por una fractura de cadera, pero ya esta mañana los médicos de la clínica privada donde estaba internado anticiparon que médicamente no había nada más que hacer, estaba en una sala común, en su habitación. El último que lo vio fuera de su círculo íntimo fue el actual gobernador, Juan Schiaretti, quien pasó esta mañana a visitarlo y después ya quedó en compañía de su familia. Todavía no se conoce dónde va a ser velado y cómo va a continuar el proceso, porque les repito, hace muy pocos minutos que se conoce la noticia de su muerte. Más allá de esto que obviamente aún no se sabe porque es una noticia de último momento, Gabriela, ¿cómo pensás que esto va a repercutir? ¿Cómo va a ser tomado, vivido en estas horas en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta esto que vos decías, ¿no? Los vaivenes de la política para Eduardo Angelos, un hombre que ha tenido sin dudas, bueno, altos y bajos, ¿no? Así es, bueno, creo que va a haber un reconocimiento de todo el arco político cordobés, porque más allá de estas idas y venidas en amistades, lealtades y contactos, ha sido una figura respetada y una figura muy representativa del radicalismo. El año pasado el radicalismo lo nombró presidente honorario del partido, y vos sabés un dato color casi a esta altura de las cosas, el actual gobernador Juan Schiaretti le había hecho un homenaje hace justo un año, el año pasado, y le dio por primera vez el bastón de mando, porque al ser Angelos el primer gobernador de la democracia de Córdoba, del regreso de la democracia, él nunca había recibido los atributos del poder, porque se venía de una dictadura. Claro. Así que recibe por primera vez el bastón de mando de parte de Schiaretti en septiembre del año pasado. Fue un hombre de enemigos. Domingo Cavallo, que hace muy poquito fue entrevistado por La Nación Más, fue su enemigo más feroz en el año, cuando él cae en el año 95, en ese momento el ministro Cavallo era titular del Palacio de Hacienda y él decía: a Córdoba no le vamos a dar un peso. Era plena crisis. Angelos se va de su gobierno con la Casa Radical incendiada, con corridas, con detenidos, con heridos en Córdoba, y seguramente en ese momento habrá recordado una frase que en el año 89, después de ser derrotado en la candidatura a presidente por Menem, él había dicho que él nunca iba a tener que dejar el poder como Raúl Alfonsín, en un auto con vidrios polarizados. Lamentablemente se terminó yendo así del poder en Córdoba después de 12 años, porque nunca quiso escuchar que tanto tiempo implicaba desgaste, problemas. Fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito, fue absuelto por la justicia en el año 96, En los últimos días también, en las últimas semanas se habló mucho del tema porque él le quitaron los fueros como senador nacional en el año 96 para poder ser juzgado en Córdoba por enriquecimiento ilícito. El tema
volvió a los diarios hace pocas semanas cuando se discutió la situación del debido. Claro, totalmente. Sí, totalmente. Y él en este último tiempo ya estaba muy guardado, Gabriela, o se metía igualmente en política, hacía declaraciones de cómo veía hoy en día la Unión Cívica Radical. Mira, su última aparición fue el año pasado. El año pasado sí, entre el 2014 y 2015 tuvo algunas apariciones hablando básicamente del PAICOR, un programa alimentario para escuelas que se había puesto en marcha durante su gobierno. En ese momento él decía que se lo había destruido el peronismo posteriormente. Después, cuando fue designado presidente honorario del partido, dijo que iba a ir una vez al mes al comité, pero bueno, también mucho dependía su participación, no en la vida pública porque había optado por un perfil muy bajo. Recién volvió a aparecer en el 2012-2013, después del juicio. Era un hombre que tuvo en algunos momentos dificultades para caminar por la calle de Córdoba, porque era un hombre que fue muy discutido, como le pasa a todos los políticos, claro, ¿no? En algún momento fue ovacionado y después fue muy discutido. Volvió a reaparecer después del 2010 y ya en los últimos tiempos era muy puntual, básicamente porque mucho dependía de cómo se sentía y de cómo estaba de salud. Pensaba, ¿no? Hablabas del año 95 y hablabas también de esta época donde le costaba quizás caminar por la calle para un radicalismo que pasó momentos muy difíciles precisamente en la década del 90, a partir de, obviamente, la salida del poder de Alfonsín, obviamente muy traumática, y bueno, y un partido, la Unión Cívica Radical, que le costó volver, digamos, a situaciones de poder, bueno, a una situación, si se quiere, un poco más cómoda, más allá de distintas polémicas que hay dentro del partido, como es en la actualidad, ¿no? Así es, y fíjate que en Córdoba, cuando él deja el poder de manera anticipada, ya había sido la elección que por la cual había ganado su sucesor, que fue el último radical que gobernó Córdoba, Ramón Mestre. En algún momento durante las primeras gestiones de Angelos, se pensó que el radicalismo era prácticamente eterno, que había décadas y décadas de radicalismo en una provincia que estaba caracterizada como conservadora a la hora de votar, como muy radical. Sí, claro. Después del gobierno de Ramón Mestre, nunca más volvió el radicalismo al poder. Está Unión por Córdoba, que es una alianza, pero es básicamente encabezada por el peronismo, y en este partido ahora se da la particularidad de un distrito donde el presidente Mauricio Macri bate récords elección tras elección en el acompañamiento del voto popular, ¿no? Ahora, él, cuando decías que la última vez que habló y estuvo guardado este último año, él en algún momento hizo mención, si en algún momento él soñó con esta unión entre la Unión Cívica Radical, para la redundancia, y la gente del PRO, Cambiemos que hoy están viendo. Él quería, igual que todo su sector, y esto sí lo alcanzó a expresar, un protagonismo mayor del radicalismo en la alianza con el PRO. Es de los viejos radicales, de la vieja guardia, ¿no? De los que reclaman que no sean los amarillos, como le dicen en la jerga a los políticos, los que se queden con el control del partido. Esa fue su última, explícita e implícitamente la de su sector, la posición del angelosismo respecto de esta coalición de partidos, donde además en el caso particular de Córdoba, la Unión Cívica Radical tiene dominio territorial, más que el PRO, ¿no? Hay más intendentes que responden directamente al radicalismo que al PRO. Gabriela, pensaba a partir de esta definición tuya, ¿no? Que es de los viejos correligionarios, ¿qué te parece? ¿Cuál es el legado que deja, al menos en Córdoba, Angelos? Mira, yo creo que más allá de las discusiones, sin lugar a dudas, el programa alimentario, el PAICOR, hoy cuando ya se hablaba de que estaba en sus últimos momentos, había alguna gente que llamaba a los medios de comunicación y decía, a mí en el peor momento económico del 89, del 90, me salvó el PAICOR, que me daba de comer y me daba el guardapolvo y el calzado en la escuela, ¿no? Me parece que ahí hay un hecho puntual de gestión. Después, buena parte de su intención de modernizar la estructura del gobierno se perdió en una administración que se extendió mucho tiempo y donde ahí sí empezaron problemas gravísimos que le costaron a Córdoba, por ejemplo, sus 2 bancos oficiales, ¿no? Durante la gestión de él prácticamente quiebran los 2 bancos, el Banco Provincia y el Banco Social, que ya no existe más,
en la provincia de Córdoba, y empiezan las dudas, las denuncias judiciales, todo lo que son investigaciones, y eso me parece que ensombrece la figura de Angelos, que ha marcado un tiempo, le repito, para la provincia de Córdoba, además por su estilo de hacer política. De hecho, Claro. Gabriela, La oratoria de Angelos Claro. ha pasado a la historia, es una manera de hablar, una manera de dirigirse Sí. a los votantes. Carismático, de los sin que duda ya también. no quedan, ¿no? De hecho, recién, Gabriela, cuando vos hablabas de él, hablabas del angelosismo, ¿no? Que no todos los políticos logran que se hablen de ellos de esta manera, ¿no? Exacto, claramente. Y para los que tenemos, hay toda una generación de periodistas que hemos sido marcada por la manera de hacer política de Angelos. Un hombre muy pasional, muy apasionado, también muy orgulloso, muy molesto cada vez que se lo criticaba, cierto tono de petulancia en algunos momentos, y esta oratoria que les repito, una oratoria que hay buenas partes de los referentes de los que fueron su sector que hablan igual que él, así como vieron que en el alfonsinismo hay gente que lo Sí. ha seguido al expresidente y Totalmente. tiene el tono de hablar de Alfonsín. Bueno, en Córdoba, a veces cuando uno quiere decir que un político es un político de púlpito, de hablar desde el atrio, decimos es un angelosista, Claro. aunque no lo sea linealmente por pertenencia al partido, sino por el estilo, ¿no? Perfecto. Impecable. Gabriela, nos has dado un gran perfil. Seguramente vamos a estar atentos de cómo van a seguir las próximas horas allí en Córdoba en torno, bueno, al A su destino despedida, final. ¿no? Claro, y Sobre todo. a su despedida, claro. Te agradecemos el Seguramente contacto. será velado y en la legislatura, en la unicameral, porque entiendo que se va a cumplir con todo el protocolo de un ex gobernador, porque además les decía antes, el actual gobernador ha tenido con él una relación de respeto institucional que no me parece que se vaya a cortar en este momento. Gracias a ustedes por el contacto. Gracias, A vos. Gabriela. Hasta luego. Bueno, y vamos a seguir hablando, por supuesto, de Eduardo Angelos. Aquí está con nosotros Sergio Supo. Sergio, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas Bueno, con tardes. esta noticia de último momento, ¿no? Del fallecimiento de Eduardo Angelos. Sí, Angelos fue contemporáneo de Raúl Alfonsín. Digamos que el que ha muerto hoy para el radicalismo es uno de los últimos grandes caudillos que tuvo ese partido en los términos clásicos y tradicionales, en los que el radicalismo solía tener a dirigentes que encabezaran sus formaciones. Angelos fue el radicalismo de Córdoba durante una gran parte de la última mitad del siglo pasado. No solo cuando se consagró gobernador en 1983, cuando también llegaba a la presidencia Alfonsín, claro. Alfonsín, sino ya desde antes, digamos, antes de la dictadura militar ya Angelos iba despuntando su liderazgo partidario en un radicalismo como el de Córdoba, que ha tenido siempre una fuerte incidencia en la política de Córdoba y lo ha gobernado esa provincia durante mucho tiempo. De hecho, ganó con mucha comodidad las elecciones del 83. Ocurrió que fue el primer resultado que se conoció el 30 de octubre de 1983 porque su adversario, que era Raúl Bercovito Rodríguez, el candidato del peronismo, a las 8:20 de la noche, reconoció la derrota y saludó a su amigo, Muy que era temprano, Angelos. claro. En esa En época... momento. Todavía, aún hoy esperamos resultados Sí. hasta muy después de la medianoche. Totalmente. Imagínate que a las 8:20 saber el resultado nacional, el resultado de Córdoba, fue una noticia de gran impacto en aquel momento. Angelos era un dirigente que tenía un carácter fuerte, pero a su vez tenía la condición de ser un hombre que negociaba y dialogaba permanentemente con los sectores a los que él solía en público enfrentar. Es así que tenía una relación de dureza externa muchas Sí. veces con sectores como el peronismo, el sindicalismo, pero en paralelo al mismo tiempo tenía la costumbre de negociar con ellos y repartirle a cada uno algún interés concreto en Lo definirías como un particular. dialoguista, entonces. Era un dirigente de la vieja escuela, Claro. que por otra parte recorría la provincia pueblo por pueblo, que conocía al dirigente y al caudillo radical de cada barrio, Claro. y los conocía personalmente y tenía una relación muy estrecha con cada uno de ellos, así que manejaba el poder a rienda corta, como le habían enseñado sus antecesores. Fue en 1987, luego de que a él lo reeligieran y que a nivel nacional el radicalismo cayera en desgracia porque perdieron la provincia de Buenos Aires y Alfonsín perdió las elecciones de renovación parlamentaria de ese año, el único dirigente que quedó bien parado dentro del entonces oficialismo
Eso le permitió que Alfonsín lo llamara y lo convirtiera en su candidato presidencial en 1989. Una parada dificilísima. Una parada muy complicada, Claro. muy difícil. Era la época en la que la economía de Alfonsín comenzaba a sufrir un franco deterioro, un ciclo de alta inflación, de fuertes conflictos sociales. Perdió con Carlos Menem en 1989 con un discurso, el de Angelos, que en parte, o que diría bastante que más que en parte, aplicaría luego su adversario. Mientras Menem planteaba entonces el salariazo, Angelos era el candidato del lápiz rojo y de una consigna que ha recuperado vigencia ahora mismo. Angelos cerraba sus discursos del año 89 con un se puede, se puede, se puede. Claro, cosa que hoy se repite, mirá. Cosa que ahora se repite el famoso Yes We Can, sí se puede, de Mauricio Macri. Poco tiempo después, ya con Menem en el poder, Angelos fue convocado por Menem para ser su especie de jefe de gabinete. Y en ese momento Angelos tomó dos decisiones. Primero, no se animó a cruzar la vereda, a cruzar el charco del radicalismo al peronismo. Claro. No fue jefe de gabinete de Menem, con quien había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y se conocían de esa época. Mirá, tenían una relación estrecha, personal y algunos acuerdos políticos significativos. Y a su vez, tampoco se animó a enfrentar por el liderazgo nacional del radicalismo a un ya desdibujado Raúl Alfonsín. Teniendo la oportunidad de desbancar a Alfonsín, Angelos no se atrevió y prefirió quedarse como gobernador de Córdoba. Fue su gran error. Eso es que no se atrevió, fue por el respeto que le tenía a Alfonsín. Le tenía un respeto casi reverencial, una admiración profunda. Bueno, eso marca un poco el perfil de los dos, ¿no? Lo que era Angelos y lo que era también Alfonsín. Sí, absolutamente. Él entendía que la popularidad de Alfonsín dentro del radicalismo era indestructible, aun cuando Alfonsín se hubiese tenido que ir, como se fue precipitadamente del gobierno en 1989. Y ahí Angelos comenzó su declive, porque teniendo la posibilidad de irse a su casa o de seguir su carrera política fuera de la gobernación, violentó la Constitución provincial que la había reformado, incluso con un acuerdo con el menemismo, para lograr la reelección en 1987 y forzó lo que se llamó la reelección. No sé si ustedes se acuerdan, lo hago muy rápido, cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, se puso una cláusula transitoria que era específica porque recordaba lo que había pasado en Córdoba en el 91, esto es, evitar la reelección consecutiva de 3 periodos, que es lo que intentó Menem luego sin éxito. Se ha ido un dirigente importante de la primera parte de la democracia restablecida en 1983. Sin duda. Bueno, clarísimo, Sergio, muchísimas gracias por este Gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y de aquí nos vamos directamente con Sofía Barruti, porque hoy te lo contábamos, un patrullero atropelló a